En este vídeo voy a tratar una cuestión que parece muy abstracta, y lo es, de hecho, pero que es fundamental a la hora de entender cómo sería posible pasar del sistema político que tenemos ahora a algo parecido a lo que Rubén Gisbert está proponiendo. Es decir, la pregunta aquí sería ¿cómo conseguir la apertura de un proceso constituyente que permitiese realizar los cambios en el sistema político que pretende hacer Rubén Gisbert? La respuesta de Rubén Gisbert es que el primer mecanismo o uno de los principales mecanismos es la abstención activa, es decir, llegar el día de las elecciones y romper la papeleta delante de la urna y decir que no quieres votar porque este sistema no es una democracia. La línea de acción que yo propongo para llegar a ese periodo de libertad constituyente, que podemos forzar a la clase política actual a abrir un periodo de libertad constituyente y finalmente a darnos una forma de gobierno todos los ciudadanos por mayoría en unas elecciones sobre la forma de gobierno. Bueno, pues primer paso es que todo régimen que carece de ese proceso de libertad constituyente es ilegítimo. Todo gobierno que no se ha constituido mediante un proceso de libertad constituyente es ilegítimo y lo que hay que hacer es dejar al desnudo su legitimidad y que se quede solo con la legalidad. Bueno, pues en esta distinción el régimen actual, como es ilegítimo porque no nace de un periodo de libertad constituyente, hay que deslegitimarlo. Y para deslegitimarlo el primer paso es no participar en él, no votar, no acudir a las urnas, no legitimar la corrupción ni legitimar un sistema que no tiene los poderes separados ni nos permite elegir representantes. Y además voy a hacer un vídeo mañana o pasado que, bueno, que os va a gustar mucho. Entonces el primer paso sería no votar, que la abstención fuera muy superior al 50 o al 60 o al 70%, conseguir una abstención muy elevada de personas que de manera consciente se niegan a participar del régimen. La abstención por sí misma no hace que caiga el gobierno, la abstención no hace que de repente los gobernantes, además estos cínicos que dirigen los partidos actuales digan, bueno, pues como hay mucha abstención, pues nada, pues jolín, se nos ha acabado el chiringuito. No, evidentemente estas personas sin moralidad ninguna forman gobierno con un 10% de participación, pero toda la acción civil, de desobediencia civil, pacífica, que no venga precedida de una deslegitimación consciente, no puede traducirse luego en fuerza coercitiva legítima para cambiar el régimen. Porque la no participación en masa y consciente que se visibiliza a través de la rotura de las papeletas en las urnas es una herramienta para deslegitimar el régimen, que no implica ni fuerza un cambio político. Y en tercer lugar, y ese momento llegará, el de organizarse políticamente para salir a la calle a pedir libertad constituyente, para pedir libertad política colectiva. Y ese momento llegará, pero requiere de una previa abstención. Si una organización política, todas las revoluciones se hacen siempre por una minoría activa y una mayoría pasiva. Y llegará el momento en el que la ciudadanía podamos organizarnos y actuar, salir a la calle pacíficamente para pedir libertad constituyente, que podamos elegir de una vez un régimen de gobierno en el que haya separación de poderes y en el que haya representación política. Llegará el momento en el que haya una plataforma o varias de personas que salgan a la calle a pedir libertad constituyente. Y con un régimen deslegitimado, todas estas acciones sí pueden hacer caer un gobierno y forzar un periodo de libertad constituyente. Esa es la línea de acción que yo defiendo. Rubén Gisbert hace una distinción en varios de sus vídeos entre la legalidad y la legitimidad. Y esta distinción es fundamental. La distinción entre legalidad y legitimidad es una distinción clásica de la teoría política. El concepto de legalidad yo creo que está suficientemente claro, que viene a ser la articulación en forma de derecho positivo de una serie de normas y reglas que el Estado tiene la capacidad de hacer cumplir coercitivamente, si fuese necesario llegado el caso. Lo que a mí no me queda claro es cuál es el concepto de legitimidad que está utilizando Rubén Gisbert, es decir, cuál es su idea de lo que es la legitimidad. Porque su tesis es que una abstención colectiva masiva, una abstención activa y colectiva de forma masiva, deslegitimaría el sistema político en el que vivimos. Bien, hay dos maneras en las que tradicionalmente se ha entendido en la teoría política el concepto de legitimidad. Una primera manera es la que tiene Max Weber, que entiende que un sistema político es legítimo si de facto la gente acepta ese sistema político como legítimo. Esta sería la primera acepción de legitimidad. Es una acepción subjetiva. Si la gente mayoritariamente lo acepta, ese sistema es legítimo. Si no lo acepta, no es legítimo.
La segunda manera de entender la legitimidad entiende que para que exista legitimidad tienen que cumplirse una serie de criterios normativos que son independientes de que la gente, de lo que la gente crea. Desde este segundo punto de vista, la gente puede mayoritariamente aceptar un determinado sistema político por una serie de razones, porque están adoctrinados por lo que sea. Puede aceptar incluso una dictadura y eso no convertiría la dictadura en un sistema político legítimo. Dentro de esta segunda tradición, o dentro de esta segunda manera de entender la legitimidad política, cada autor ha propuesto cuáles son los criterios objetivos que se tienen que dar en un sistema político para que ese sistema político pueda considerarse legítimo. Hobbes tiene sus criterios de legitimidad, Locke tiene los suyos, Rawls tiene los suyos, Habermas tiene los suyos. Cada autor de la tradición de la teoría política ha puesto unos criterios que son distintos. Bien, aquí la cosa es ver cuál es el concepto de legitimidad que está manejando Rubén Gisbert. En un principio parecería que él está manejando un concepto de legitimidad subjetivo, como el de Weber, cuando dice que la no participación o la abstención activa mayoritaria lo que haría sería deslegitimar el sistema político. En ese sentido, el sistema político seguiría siendo legal porque el Estado seguiría teniendo la capacidad coactiva para hacer cumplir las leyes, pero ya no sería legítimo. Pero luego te das cuenta de que en realidad él está manejando una idea de legitimidad objetiva. Es decir, que la abstención activa mayoritaria lo que haría no sería deslegitimar el sistema, sino mostrar la falta de legitimidad del sistema. Es decir, que el sistema era ya antes ilegítimo y la no participación o no colaboración lo que hace es poner sobre la mesa la no legitimidad del sistema que ya existía previamente. ¿Cuál sería entonces su criterio de cuándo un sistema es objetivamente ilegítimo? Pues yo, que me corrija si me equivoco, pero diría que su criterio es que el sistema esté basado en la libertad política colectiva y que ésta esté asegurada mediante los dos principales mecanismos, que son la representación por distrito uninominal con mandato imperativo y la separación de poderes. Mi pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué tiene tan claro Rubén Gisbert que mostrar una falta de legitimidad factual del sistema conduciría a un cambio político? Dicho de otra manera, ¿por qué una pérdida de legitimidad factual en el sentido weberiano, de que la gente ya no vea ese sistema como legítimo, vaya a conducir necesariamente a un cambio de sistema? Pregunto esto porque durante los últimos años el Estado español ha sufrido pérdidas de legitimidad factual bastante grandes. Esto empezó con el 15M, que más tarde se canalizó a través de Podemos, y sobre todo con el movimiento independentista catalán. En este segundo caso, en un territorio específico, una gran masa de población, que no voy a entrar en si era la mayoría exactamente o no era la mayoría, pero cerca de la mitad, digamos, de la población, no veía al sistema político como legítimo y lo mostraba abiertamente mediante manifestaciones masivas. Esto en ningún caso contribuyó a un cambio en el sistema político o un cambio en el régimen político. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué en el caso del cambio político que está proponiendo Gisbert, la cosa va a ir en otro sentido distinto? A mí me da la sensación, aunque puede ser que me equivoque, de que la idea que hay de fondo aquí detrás es que un cambio político como el que propone Gisbert, que se realiza mediante la no participación del sistema político o la abstención activa colectiva, tendría fuerza política más que otras reivindicaciones de ilegitimidad del sistema, precisamente porque es un cambio justo. O dicho de otra manera, que tendría más fuerza política que el independentismo catalán, por ejemplo, porque las ideas que está defendiendo Gisbert son ideas verdaderas, en contraposición a las ideas del independentismo catalán, por ejemplo. Pues bien, si esta fuese la idea que subyace en el razonamiento de Rubén Gisbert, que ya repito que no estoy seguro, que puede ser que me equivoque, me parece que es una posición completamente naif de cómo funciona la política. La filosofía política occidental se funda con Platón
precisamente sobre la idea de que la verdad no tiene fuerza política ninguna. Platón no es, como se piensa mucha gente, un utópico bien pensante. La República de Platón, que no era precisamente una democracia, él la diseña precisamente porque él sabe que la verdad solamente puede imponerse en el mundo mediante la coerción política. Es decir, que la verdad no tiene fuerza política por sí misma. Que el proyecto político de Rubén Gisbert termine cuajando y termine teniendo éxito o no, dependerá de la cantidad de gente a la que él consiga convencer, de la fuerza coercitiva del Estado en ese momento y de otra serie de factores, pero en ningún momento de que sus ideas sean verdades o no sean verdades universales. Y esto vale para el proyecto de Rubén Gisbert y para cualquier otro proyecto político de cambio, como pueda ser el independentista o cualquier otro. Es decir, todas dependen de esta serie de factores políticos y no de que lleven razón o no lleven razón. Otra cosa es que el hecho de que sus ideas sean verdaderas, eso le pueda ayudar a convencer a un mayor número de personas, lo cual es algo que yo pongo en cuestión, tanto que sean verdaderas todas ellas, como que eso le vaya a ayudar a convencer a mucha gente, pero esto es otra cosa, porque el mecanismo es el convencer a la gente y no que las ideas sean verdad.